Buenos días, estimados estudiantes. ¿Me escuchan? Sí, Sí, señora. señora. Perfecto. Faltan varios por llegar. Démosles 3 minuticos e iniciamos, por favor. Bueno, muchachos, muy buenos días. Espero que hayan descansado en Semana Santa, que vengan con las baterías recargadas, que hayan hecho sus reflexiones en momentos de soledad, porque para eso también sirven estos espacios. Y bueno, vamos a ponerle toda la buena energía a lo que nos queda de semestre. Ya pues ustedes bien saben que de acuerdo a las instrucciones del gobierno nacional, las universidades y los colegios vamos hasta el 31 de mayo, así que eso significa que vamos a terminar el semestre apoyados en esta modalidad. Quería contarles un poco que debido pues a esta circunstancia, la universidad tuvo a bien empezarnos a capacitar en pedagogía virtual. La idea es que estas clases se vuelvan mucho más interactivas, que estas clases se vuelvan mucho más amenas para ustedes y para mí, porque si no hacemos cosas distintas, por decirlo así, pues eso termina volviéndose un monólogo muy aburrido, donde ustedes están frente a un computador, pero no están al mismo tiempo porque tienen muchos distractores a su alrededor. Y yo también termino pues aquí desgastándome y esa no es la idea. Así que estamos tratando de renovar la metodología, la modalidad. La virtualidad da una cantidad de herramientas que permiten que estas clases de verdad se vuelvan interesantes y que aprender sea muy divertido en medio de lo serio que es un proceso de aprendizaje universitario. Bueno, entonces quiero contarles que en eso estamos. Vamos a hacer todo nuestro mejor esfuerzo y espero que todo esto salga de la mejor manera posible. Esta semana, el tema de la materia es política exterior. Vamos a empezar a hablar ya de la política internacional de Colombia. Venimos de hablar del contexto internacional, de unos conceptos claves que nos permiten entender cómo funciona el contexto internacional y ahora aterrizamos al contexto nacional.
Vimos, en primer lugar, algunos elementos que nos identifican como colombianos, desde lo político, desde lo cultural, desde lo económico, desde lo social y desde lo paisajístico inclusive. Después revisamos la historia de Colombia un poco, tratando de ver el Bogotazo, qué implicaciones había dejado para la historia de Colombia como un hito histórico. Ahora, y esto es atendiendo el sílabus de la universidad, vamos a ver la política internacional del país. Pero para uno poder hablar de la política internacional del país, tiene que, en primer lugar, puntualizar eso en dos gobiernos. Estos son el de Juan Manuel Santos, que duró 8 años, y el del presidente Iván Duque. Debido a que el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos dura 8 años, dura 2 periodos, pues este es un tema que no se logra abordar en una clase, y menos con una hora de clase. Así que esta clase va por dos, va en dos jornadas, en la de hoy y en la del próximo miércoles. Entonces quiero aclararles que la actividad propuesta con respecto a este tema, no lo vamos a presentar esta semana, sino la siguiente, cuando yo haya concluido y haya explicado a profundidad la política exterior del presidente Santos, del expresidente Santos. Bueno, otra aclaración. No vamos a hacer revisión de prensa porque no nos alcanza el tiempo. Tal vez en la otra clase, yo les voy avisando con el monitor, pero por ahora debemos concentrarnos en el tema de la clase. Voy a pedirles un favor. Permítanme un momento. Vamos a entrar, por favor, a esta página. Ya les escribo por el chat. www.menti.com. Y cuando estén ahí, le dan el siguiente código: 97 15 25. ¿Sí pudieron entrar? Estamos en eso. Sí, ya, profe. Vale. Entonces, por favor, quiero saber ustedes qué entienden por política exterior. Traten, por favor, de decirlo en una o en dos palabras. Y si alguno está de acuerdo con la palabra que ahí ya se ha ido escribiendo por parte del compañero, lo voy a compartir aquí. Entonces simplemente vuelve y la escribe. No hay que escribir cada uno una palabra nueva, es lo que entiendan.
¿Sí están pudiendo ver ¿sí están pudiendo ver la aplicación? ¿La de Menti? Sí, profe. Ok, Sí, señora. ok. Sí, profe. Faltan 8 personas por participar. Faltan 2 personas. Tres, perdón. Bueno, vamos a ir explicando. Entonces, dijeron que entienden por política exterior decisiones. Muy bien. Efectivamente, la política exterior de un país se identifica porque es un conjunto de decisiones que toma el gobierno nacional. ¿Mm? Obviamente, cuando ya ha hecho un consenso a nivel interno del país sobre cómo manejar la política exterior en materia económica, en materia política, en materia social, en materia cultural. Entonces, sí, obviamente la política exterior es un conjunto de decisiones de carácter público. Y acordémonos que el único que puede en el país representarnos a nivel internacional es el presidente de la República, debido a que él es jefe de Estado. ¿Mm? Obviamente, pues él se apoya en su ministro de Relaciones Exteriores, que en este momento la ministra es la doctora Claudia Blum, se apoya en un cuerpo diplomático representado por embajadores y cónsules, que son los voceros de esa política exterior gubernamental en el mundo entero. ¿Mm? Muy bien, otro dijo relaciones internacionales, sí, claro, y vamos a ver cómo la política exterior se vuelve también una política interméstica, es decir, es una política que también atiende los intereses del sistema internacional. Y cuando estamos en sintonía con esos intereses del sistema internacional, pues es donde establecemos relaciones internacionales. Muy bien, lo demás pues son características de la política.
convenios y tratados, claro, la política exterior se traduce y se concretiza en el país con convenios y tratados, atiende intereses del orden público, ya lo vamos a ver. Claro, la política exterior también se concretiza en actos de gobierno, cuando hacemos visitas oficiales a otros países, cuando firmamos convenios y tratados, cuando participamos en organismos multilaterales, obedece a la globalización. Muy bien, listo. Ahora sí, les comparto la presentación. ¿Todos pueden ver la presentación ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, señora. Muy bien, listo, muy bien. Entonces, como estábamos diciendo, la política exterior de un país implica varios factores. Entonces ya explicamos que es un conjunto de decisiones y acciones estatales, eminentemente estatales, que se supone han sido acordadas al interior del país con todos los sectores, con el económico, con el político, con los sectores de la sociedad civil, etcétera, etcétera. Es una política exterior que efectivamente se basa en principios claros, sólidos e inmutables. ¿Eso qué quiere decir? Colombia tiene unos principios bajo los cuales se mueve en el sistema internacional. Por ejemplo, primero, nuestro instrumento de interlocución válido, nuestro instrumento de negociación, de conversación, nuestro instrumento político válido es la diplomacia. Nosotros se supone que profundizamos en esas relaciones internacionales bajo la diplomacia. Diplomacia que ejercen, por supuesto, los representantes del gobierno dentro del sistema internacional. Segundo, se supone que nosotros ejercemos nuestra política exterior respetando el derecho internacional público y también el derecho internacional privado. O sea, somos legalistas en esa relación. Se supone que nuestra política exterior también se basa en el respeto a las democracias de los otros países, por ende a las soberanías de los otros países y respetando siempre los derechos humanos. Y nuestra política exterior también se basa en un principio de multilateralidad, es decir, tratamos de que la mirada del país no solamente sea hacia Estados Unidos como realmente ha sido a lo largo de muchos gobiernos, sino que también sea una mirada mucho más mirando a nuestros semejantes, por ejemplo, a nuestros países vecinos en América Latina, mirando hacia el Asia, mirando hacia la Unión Europea, es decir, expandiendo la mirada y expandiendo asimismo nuestras relaciones. A eso se llama multilateralismo. La política exterior también implica que establecemos unas metas claras, unas metas que nos permitan apuntar hacia los objetivos de nuestra política doméstica, es decir, hacia nuestra política interna. Entonces se supone que nuestra política exterior apunta a que podamos traer al país un crecimiento económico, a que podamos traer al país respuestas para resolver problemas como la pobreza, resolver problemas como la contaminación del medio ambiente, a resolver problemas como el conflicto armado interno en el que se encuentra imbuido el país. Y ahí vamos a ver claramente que en eso se centró la política exterior del gobierno del expresidente Santos.
Pero también es una política exterior que responde a metas del orden internacional, porque si hacemos parte del tablero internacional, pues no podemos ser una rueda suelta, sino que el sistema tiene sus propias metas y por eso entonces es que se habla de una política interméstica, es decir, que responde a sus intereses nacionales, pero también responde a los intereses internacionales, de la región y también de la subregión. Y cuando hablo de subregión me estoy refiriendo básicamente a los intereses de América del Sur, de Suramérica. Muy bien. Ahora sí vamos a hablar ya de la política exterior del gobierno Santos. Resulta que hay dos principios claros dentro de las relaciones internacionales. Dos no, tres. Y eso tiene que ver con la mirada que tiene el gobierno de turno hacia afuera. Hay un principio que se llama res pisponum, que quiere decir básicamente cuando el país o el gobernante de turno decide mirar solamente a Estados Unidos y responder a esos intereses. Hay otra mirada que se llama res similia, que fue la que caracterizó al gobierno de Santos. Esa mirada, como ya lo había dicho, es una mirada mucho más diversificada. Si bien se mantuvo relaciones con Estados Unidos, también se mantuvo relaciones con Perú, con Venezuela, con Chile, con Argentina, con Asia, con Europa. De tal manera que es una mirada mucho más multilateralista. Y hay otro principio que se llama res omnia, que es una combinación de las dos. Una mirada hacia Estados Unidos, pero también una mirada hacia los demás países. En este caso, Juan Manuel Santos quiso desprenderse un poco, y por eso se dice que es más res similia, de la mirada hacia Estados Unidos en un tema, y es en el tema de la lucha contra el narcotráfico. Él le propuso al gobierno de Barack Obama que tratase de mirar ese problema del narcotráfico no solamente desde la fumigación, sino también desde la erradicación manual. Y ahí es donde la mirada se desprende un poco de la mirada estadounidense. Y efectivamente así se dio, a pesar de que Estados Unidos califica muy mal a Colombia por no haber sido contundente en la lucha contra el narcotráfico, avala esa metodología para erradicar la droga. Pero además fue una relación bilateral que no solo se centró en el tema del narcotráfico, sino también en el proceso de paz. Tanto así que pasamos del Plan Colombia, que había negociado el presidente Pastrana en su momento, al Plan Paz Colombia. Bien, y es ahí entonces donde nace el Fondo para la Paz. Eso se llama Fondo Colombia en Paz. De tal manera que Estados Unidos es uno de los principales socios de ese fondo mediante el Plan Paz Colombia, reemplazado por Plan Colombia. La segunda característica de la política exterior de Santos, ya dijimos que es res similia. Ahora, una política exterior que se basó, o más bien que se caracterizó por volver a Colombia un país receptor de cooperación internacional. Y aquí me adelanto un poco en las diapositivas, aquí. ¿Por qué nos volvimos un país receptor de cooperación internacional? Precisamente porque una de nuestras banderas en el exterior fue la implementación del acuerdo de paz con las FARC. Entonces, a raíz de la implementación del acuerdo, como ya les dije, se crea el Fondo Colombia en Paz, en el cual
se reciben donaciones de varios países amigos para poder implementar ese acuerdo. ¿En qué consistió ese Fondo Colombia en Paz? Quiero que por favor veamos este video corto del ex consejero para la paz, Rafael Pardo, quien explica en qué consistió el Fondo Colombia en Paz. Profe, creo que no se escucha No nada. se escucha muy bien. ¿No me escuchan ahí? ¿Me escuchan en el video? No, profe, no escuchamos el video. No se escucha bien. ¿Y por qué? ¿Por qué tan raro? Pero sí, sí está compartida la pantalla. Sí está compartido, pero no se escucha el video. Muy raro porque ayer se escuchaba. ¿Ninguno lo escucha aparte de ti? No se escucha. No, profe, no se oye. No se escucha. A ver. Dígame si ahí. No, señora. No, No, señora. señora. Profe, y Profe, si tampoco. cada uno busca el video. Sí, va a tocar. Entonces vamos a hacer lo siguiente. A ver. Pensé que lo estaban escuchando. Díganme si pueden copiar el enlace que les voy a poner aquí en el... A ver. ¿Pueden copiar el enlace que les acabo de colocar ahí? No, señora. ¿Cómo se llama el video en YouTube para buscarlo, profe? Qué vaina esto, ¿no? Deben un No, momento. profe, no se deja copiar. Sí, es que ese fue el problema ayer y entonces vimos el video por aquí y no hubo ningún problema. Tan raro. Bueno, el video se llama Nace el Fondo Colombia en Paz para el Posconflicto. Sí, ya lo encontramos, profe. Listo, profe. Definitivamente no se escucha.
Listo, profe, ya lo encontramos. Perfecto, veámoslo, por favor, dura como Doctora, una 2 preguntita, minutos. una cosita. ¿Por qué no más bien continuamos con la clase y lo dejamos cuando terminemos esta hora de clase, Doc? Pues para ir adelantando temas, ¿no le parece, Doc? Pero es que eso hace parte de la clase. Yo quiero Ah, que bueno, ustedes se no. den cuenta que es el Solo una Fondo sugerencia. Colombia en Paz. Ah, bueno, listo. No, pues era una sugerencia. Ujú. No, 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 claro, está bien, pero es para que ustedes es para que podamos profundizar en este tema, y la forma de profundizar es pudiendo revisar en qué consiste el Fondo Colombia en Paz, cuáles fueron los fondos multilaterales. Eso es la política exterior de Santos. Listo, profe, ya. ¿Listo? Ya. Perfecto. Bueno, muy bien. Permítanme un momento. Listo, muy bien. Entonces resulta que, como lo explica ahí el exconsejero para la paz, Rafael Pardo, efectivamente ese es un fondo que fue creado a través del decreto 961 del año 2017. Ese decreto, ese fondo, perdón, tiene como objetivo servir de instancia de coordinación entre el gobierno nacional, en ese momento representado por Juan Manuel Santos, y los fondos de cooperación creados para apoyar la paz. ¿Cuáles fueron esos fondos? Ahí están viendo las diapositivas, ¿cierto? Sí, señora. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces, el primer fondo que se crea es el Fondo Multidonante de Naciones Unidas. Ese Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Postconflicto fue creado en el año
2016, en febrero del 2016, por el gobierno de Colombia, Naciones Unidas y algunos miembros de la comunidad internacional con un fin específico, y era dar una respuesta coordinada de estabilización, de alistamiento y de implementación temprana de los acuerdos de paz. Básicamente en 5 temas claves del acuerdo: justicia y seguridad, justicia transicional y reconciliación. El otro eje temático era rehabilitación económica, sobre todo para los excombatientes de las FARC. Otro tema en el que trabaja este fondo es gobernabilidad y conflictividades, es decir, enseñarle a la comunidad cómo puede gestionar los conflictos de otra manera. Y en toda una estrategia de información, comunicación y relacionamiento de esa respuesta coordinada que estaba tratando de liderar Naciones Unidas con todos los actores que hacen parte del acuerdo de paz. Entonces les quiero pedir el favor que veamos este video que hace también parte da cuenta un poco de cómo Naciones Unidas ha trabajado en Colombia ese tema. ¿Cómo se llama, profe, el video? Ya se los paso al WhatsApp. Vengan, intentemos otra vez compartir por aquí a ver si nos funciona. Me cuentan si escuchan algo, por favor. ¿Sí están escuchando algo? Sí, pero se escucha un poco Sí, profe. Bueno. Escucha bajito. Sí, profe, se escucha. muy bajito, sí. Muchas veces hubo que mandar a los estudiantes a casa porque habían conflictos, habían dificultades de acceso al corregimiento. Que en este proceso la mujer ha llevado la peor parte. El campesino tenía temor, era una zozobra constante, pero en el momento que nos aliamos a Naciones Unidas y a las diferentes entidades que hacen presencia en la zona, de ahí para acá se le ha prestado atención a las comunidades. Yes, indeed. Lots of great changes are taking place in Colombia after peace agreements that put an end to an internal conflict that lasted over half a century. The consolidation of the peace process is possible. Nowadays, the country is moving on a new path, a path of hope, change, and peace. Under a government strategy supported by international cooperation, the state of Colombia is now strengthening its presence in historically vulnerable territories. The mechanism, such as the United Nations Post-Conflict Multi-Partner Trust Fund for Colombia, it has been possible to establish a rapid response strategy in these prioritized territories. The fund articulates and coordinates initiatives and investment in peace actions between government entities, international cooperation, and the United Nations system in Colombia, in accordance with the priorities established. Entonces, como una de las grandes debilidades era el fortalecimiento del autogobierno propio, le apuntamos a eso. Pedagogía de acuerdo de paz, que ha sido muy nula en nuestro municipio. Hicimos también en la parte de defensa de la mujer, enfoque de género. Comenzamos a apuntarle al punto 1, que es la tenencia de la tierra por el campesino. Y ahí en esa reunión vimos a bien los que fuimos de la comunidad focalizar lo que tenía que ver con la escuela. The Presidential Agency for International Cooperation
Colombia, APC Colombia, manages and guides the international cooperation according to the key government priorities defined by institutions such as the High Counselor for Post-Conflict and the Office of the High Commissioner for Peace. Con estos recursos nosotros logramos, además de aportar algo, una semilla para la paz, logramos también fortalecernos nosotros como organización. Entonces, primero ha sido fortalecer esa confianza interna. Lo segundo sería que esa intervención es llevarlos a confiar en que organizadamente podemos hacer muchas cosas. Nos hemos desplazado hasta la comunidad buscando fortalecer y empoderar no solamente a los hombres, sino también a las mujeres en los temas de posconflicto. Muchos niños decían, esta era la condición en la que nosotros merecemos estudiar. These kind of experiences are replicated in most of the regions of Colombia, and they have been pivotal for speeding up stabilization and early peace-building actions, supporting victims nationwide. Esos niños van a ser unos niños empoderados en la institución educativa, con mejor conocimiento, con sitios de recreación y totalmente alejados de cualquier tipo de conflicto. Eso también hace que el progreso y el desarrollo llegue a nuestro municipio. Indeed, promoting peace and development in the regions is a fundamental task that demands the commitment of nations and cooperation agencies. Now, the main objective is to consolidate peace. The Colombian government and its institutions work tirelessly to ensure that the resources of the international cooperation are invested in peace-building programs for Colombia and its victims. Sentimos esperanza, sentimos un nuevo aire de paz, de reconciliación. Ya la mayoría de los jóvenes se están dedicando a estudiar. Anteriormente no, los estudiantes me decían, profe, ¿para qué voy a estudiar si yo tengo tantas hectáreas de coca? Empezamos a crecer esa idea de empoderamiento, de participación y lucha de la mujer. Ellos sienten que por fin está llegando el Estado. Nuestra etnia otra vez está renaciendo y fortaleciendo cada día más, que es lo que de pronto necesitamos. Para mí el posconflicto ideal es que todos los actores hagan parte de él. Con apoyo de todas las organizaciones, hemos estado ahí para apoyar todos los procesos, porque le apostamos a la paz. Preguntan, profe, ¿quién hizo este colegio? ¿Qué hacemos para agradecerle a esas personas? Thanks to all the donors and to the countless government actions, financed by these valuable resources, great changes are taking place in Colombia. Let's work together to make peace possible. Yo estudio en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús y estoy feliz. ¿Qué tal ahí? ¿Pudieron escuchar mejor? Sí, profe. Ah, Sí, bueno. sí. Bueno, perfecto. Lo que pasa es que esos videos lo que ayudan también es a recrear un poco la clase, porque si yo solo me quedo con el PowerPoint, esto se vuelve súper aburridor. Pero más que eso, muchachos, lo que yo quiero es que ustedes constaten, y hay cómo hacerlo, evidenciar cada cosa que se está diciendo o cada característica que se está mencionando de la política exterior del expresidente Santos. Y qué mejor que ustedes puedan escuchar sus propios actores, sus propios líderes, que puedan visualizar hechos políticos que ayudan a evidenciar cada uno de estos ítems que vamos desglosando de esta política. Bueno, muy bien. El otro fondo, vamos a compartir otra vez el PowerPoint. El otro fondo que coopera en Colombia para el posconflicto, y este es súper importante, es muy importante, es el Fondo de la Unión Europea. El Fondo de la Unión Europea se creó en diciembre del año 2016. Ese fondo se creó con un monto de 96 millones de euros y hace parte de ese fondo 21 socios. Acordémonos que pues, la Unión Europea está compuesta por la mayoría de países de Europa,
Y de esos países, 19 están dentro de donantes de ese fondo de la Unión Europea, más la Comisión Europea, que es un órgano pues, que ellos instituyeron dentro de la Unión. Ese fondo de la Unión Europea tiene como objetivo cooperar para el posconflicto, sobre todo en desarrollo rural. Y en desarrollo rural en los territorios que fueron mucho más afectados por el conflicto. También es un fondo que trata, además de cooperar en ese tema rural, de fomentar la presencia del Estado en esos territorios. Y la forma de fomentar la presencia del Estado en esos territorios es apoyando la reincorporación, o una de las formas, obviamente, es apoyando la reincorporación económica y social de los excombatientes. El director de Cooperación Internacional de la Unión Europea para Colombia vive obviamente en Bogotá y le hicieron una entrevista muy importante, el diario La República, sobre cómo se había materializado esa cooperación, para Colombia desde la Unión Europea, y él allí puntualiza proyectos puntuales, departamentos puntuales, resultados puntuales de esos proyectos que han apoyado para el desarrollo rural. Ese es un video que tendremos que verlo ya en la próxima clase porque es un poquito largo, dura 20 minutos, entonces me queda pendiente para la otra clase. Pero tenemos que verlo. Muy bien. El otro fondo es el Fondo del Banco Mundial. El Fondo del Banco Mundial, ellos le quisieron llamar Fondo Multidonante del Banco Mundial para la Paz y el Posconflicto. Ese fondo se creó en el año 2014 con el ánimo de apoyar las nuevas instituciones que nacen a raíz del posconflicto. ¿Y apoyarlas de qué manera? Financieramente. De tal manera que con ese fondo se ayudó a financiar la creación de la Justicia Especial para la Paz. Con ese fondo se ha ayudado a crear la Comisión de la Verdad. Con ese fondo se ayuda a crear una cantidad de instituciones que hacen parte de la nueva estructura del Estado. Veamos un momento, este sí dura muy poco, lo que dijo el representante del Banco Mundial, el presidente. Vamos a enfocarnos realmente. Vamos a enfocarnos realmente en tratar de aumentar la inversión directa, extranjera directa, para que vengan más inversionistas a Colombia después de que se firme la paz. Hay muchas áreas, también esperamos poder trabajar con el gobierno en turismo. Yo estoy convencido que es un área de un potencial de crecimiento enorme. Lo hemos hecho en muchos otros países. Fuimos uno de los grupos que crearon las bases para el complejo turístico en Bali, en Indonesia. Así que estamos dispuestos para ayudar de cualquier manera, pero como ya les dije antes, también no es solamente porque estemos comprometidos con Colombia, sino porque Colombia realmente es un ejemplo para el mundo. ¿Qué tal lo escucharon? Viendo. ¿Sí? ¿Se escuchó mejor? Sí, profe. Bueno, muy bien. Muy bien, entonces ese fue el día que se instaló, que se firmó el acuerdo de creación del fondo entre el gobierno nacional. Ahí estaba el ministro de ese momento de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y el presidente del Banco Mundial. Otro fondo que también se crea a raíz de la implementación de los acuerdos es el Fondo Interamericano de Desarrollo.
El Fondo Interamericano de Desarrollo, perdón un momentico. El Fondo Interamericano de Desarrollo, ¿qué pasó? A ver. Ahora sí. El fondo que crea el Banco Interamericano de Desarrollo, ellos le llaman el Fondo de Colombia Sostenible. Y el ánimo de ese fondo es apoyar proyectos y programas que logren volver sostenible el desarrollo frente al medio ambiente. Es decir, un modelo de desarrollo que no vaya en contravía del medio ambiente, sino todo lo contrario, que ayude a sostener y a mejorar las condiciones medioambientales. También es un fondo que apoya programas de tipo económico y social en áreas del territorio colombiano, donde precisamente tuvo mucha fuerza el conflicto armado. Ellos tratan con este fondo de combatir la alta presencia de la pobreza rural, tratan de combatir los puntos críticos en materia de deforestación y las causas que generan vulnerabilidad al cambio climático. En ese fondo, los gobiernos de Noruega, Alemania y el Reino Unido junto con Colombia firmaron además un acuerdo para reducir la deforestación anual y promover el desarrollo sostenible, en este caso en Colombia. Veamos un momento la noticia del BID. Al término de su intervención en el Congreso Andesco que se llevó a cabo en Cartagena, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo aseguró que trabajan en la creación de un fondo para Colombia en el posconflicto. Este fondo que llamamos Colombia Sostenible va a tener una contribución del gobierno colombiano de $100 millones a través de un crédito del BID y recursos que provienen de Alemania, de Noruega, de Suiza y otros países, y el cierre inicial de este fondo va a estar en torno a $200 millones. Y la meta nuestra es que llegue finalmente a $500 millones en los próximos, en un periodo de 7 años. Se refirió además a la polarización del país en torno a la paz, tema que para él es preocupante. A mí me preocupa la división que veo en Colombia cada vez que vengo. Pareciera que la división se acentúa y como país parece que todo lo negativo es lo que se vuelve interesante políticamente, y cuando eso pasa empieza uno a perder el rumbo. Por su parte, el vicepresidente Óscar Naranjo hizo un nuevo llamado al ELN tras la finalización de la segunda fase de diálogos entre el gobierno y esta guerrilla para que se comprometan y aprovechen la oportunidad histórica. Insisto, al ELN. El ELN, si no toma decisiones pronto, se puede quedar del tren de la paz. Y en ese sentido, mi llamado a la dirigencia del ELN para que se comprometa de manera más decidida y entienda que hay una oportunidad histórica de poner fin al conflicto con ellos. Finalmente dijo que los dividendos de la paz tienen que unir a los colombianos y acabar con la división. Muy bien. ¿Lo escucharon bien, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. ¿Qué sería lo que pasó con el video anterior? Pero bueno, en última lo que les quiero decir es el hecho de que el presidente del BID sea colombiano. ¿Sí lo reconocieron? No, señora. Los abogados. Luis Alfonso. Luis Alberto. Bueno, Luis Alberto Moreno es
En ese momento fungía como el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Yo realmente no sé si en este momento siga estando en el cargo, pero Luis Alberto Moreno es colombiano, fue embajador de Colombia en Estados Unidos. Eso pues contribuye muchísimo al apoyo, pues obviamente al acuerdo de paz. Y como él bien lo explicó ahí, algunas veces se presenta de dos maneras: contribución por parte de ciertos países de la Unión, pero también en forma de crédito. Sería interesante poder revisar, y los invito a que lo hagan, en la página de Planeación Nacional, cómo van la ejecución de esos recursos. Recuerden que en el año 2017 más o menos, el país hubo un escándalo de corrupción por el manejo de esos recursos del Fondo Colombia en Paz. De tal manera que a hoy pues no sabemos cómo va la ejecución. En este momento el Alto Consejero para la Paz, que es un hombre, la verdad, de los mejores funcionarios que tiene este gobierno, pues ha tratado de manejar esos recursos con total transparencia. El doctor Emiro Archila, también búsquenlo si pueden en la página de Presidencia, y creería que más ahí que en la misma página de Planeación, ustedes pueden visualizar a hoy cómo va la ejecución, cuántos proyectos productivos son una realidad, a cuántas personas han beneficiado, en qué partes del país o en qué regiones geográficas del país tienen asiento esos fondos, aunque como lo dije inicialmente y lo hemos dicho a lo largo de la explicación de estos fondos, casi todos se concentran en las zonas donde tuvo mayor arraigo el conflicto, en el Cauca, en el Chocó, en Antioquia, todo lo que es esa zona del oriente de Antioquia, en los Montes de María, en la costa, en fin. Es bueno que puedan revisar la página de la Consejería Presidencial para la Paz para que podamos revisar esos resultados. Pues eso es por ahora todo. Nos queda pendiente todo. De tal manera, muchachos, que nos vemos en 8 días y la actividad con respecto a este tema se hace, si Dios quiere, en 8 días, una vez terminemos la clase. No sé si tengan alguna pregunta adicional. No, profe, ninguna. No, profe, gracias. Dos, o sea que para hoy no hay actividades en la plataforma de Moodle. ¿Señor? O sea que para hoy no hay actividades en la plataforma de Moodle. No hasta que no terminemos la clase. Ah, bueno, Doc, perfecto. Muchas gracias, Doc. No terminemos la política exterior de Santos. Bueno, muchachos, muy bien. Entonces nos vemos en 8 días, si Dios quiere. Cuídense mucho y sigamos con mucho ánimo este semestre. ¿Bueno? Listo, profe, gracias. Listo, profe, gracias. Muchas gracias, profe. Gracias. Estés bien, hasta luego. Muy bien.